Buenas noches, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en este día miércoles 17 de julio. No hay plazo que no se cumpla y sentencia que no llegue. Y el día de hoy el juez Cogan de Estados Unidos sentenció o dictó la sentencia, el juez Brian Cogan de Estados Unidos dictó la sentencia contra Joaquín El Chapo Guzmán. No hubo sorpresa, no hubo sorpresa, fue declarado culpable por la suma de delitos, 10 delitos, que en específico, según lo que pudieron confirmar, fueron el tráfico de 1.213 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, tráfico de 1.440 kilogramos de cocaína base, 49.800 kilogramos de marihuana. Está acusado de matar u ordenar matar y torturar al menos a 26 personas, según la sentencia que fue dada a conocer el día de hoy. Y bueno, los comentarios en las redes sociales son muy diversos. Curiosamente, no llamó tanto la atención esta sentencia, pues evidentemente porque no hay una nota diferente a lo esperado. Es decir, desde la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán en enero de 2017, cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto decide entregar al capo del narcotráfico mexicano más famoso a nivel mundial, ya se preveía que iba a ser una secuencia de noticias y de hechos en donde se desmantelaría la leyenda de El Chapo Guzmán, mientras se mantiene intacto la influencia, el negocio, el enorme tráfico de heroína, de cocaína, de efedrina, de metanfetaminas que encabeza esta organización criminal transnacional llamada el Cártel de Sinaloa. Un cártel que geográficamente se ubica en Sinaloa, pero los tentáculos de este cártel por supuesto que llegan a Estados Unidos, por supuesto que llegan hacia la ciudad más importante de operaciones de el cártel, que es Chicago, pero también a Nueva York, también a Los Ángeles, también en Arkansas, en Arizona, en el sur de Estados Unidos. La presencia de esta organización criminal es muy amplia y por supuesto es una presencia que no se debe solo a una persona, que no se debe solo a Joaquín El Chapo Guzmán. En fin, vamos a analizar esto y les saludo a todos los que están aquí conectándose, a Omar Gea, desde los Estados Unidos nos están viendo varios amigos y compañeros. Aquí están saludando a Anastasia, que está a un lado de mí. Ella sí es la jefa del cártel de gatitos, ¿verdad, Anastasia? Ven, ven a saludar, ven. No, ahorita que ella llegue. Solita, a lo mejor hasta nos tira la transmisión, como suele suceder. Gracias a los que nos están viendo. Alberto Gómez me pregunta: ¿quién se quedará con los bienes o la fortuna de Joaquín El Chapo Guzmán? Vamos a analizar también esto. A José Manuel Fuentes García, la noticia del Chapo pues estaba ya esperada. Me estás mandando saludos también Ariel Martínez desde San Luis Potosí, igual que Jorge Barberena, Francisco Zambrano, Alison Arzola, Cristian Abraham Hernández. Buenas noches, muchas gracias por tus comentarios y por tu opinión acerca de mi trabajo. Muchas gracias. María Belia Hernández, Dina Peraza, Martín Huerta, Beatriz Chávez, muchas gracias. Saludos a las meninas también. Anastasia, eres reclamada en esta transmisión y ni siquiera te dignas a aparecer. Ya pareces el Chapo Guzmán. Ven aquí para que tú saludes a quienes nos están viendo. Dice que ya empezaron los machucones. Saludos desde Aguadulce, Veracruz. Muchas gracias a Ivonne, que nos está mandando saludos a la Tachita, y Alberto Cabrera. Abrazos a... ¡Ay! Esto me sucede por querer presentarles a la Tachita, que me muerde. Buenas noches, Tachita. Di que tú eres una gatita.
que está en plena forma. Eres el cártel de las gatitas informadas. Buenas noches. Bueno, espero que me acompañes, Anastasia, en esta transmisión y que no vayas a alterar ni a fugarte como lo hizo el Chapo Guzmán 2 veces. Las 2 fugas históricas de Joaquín el Chapo Guzmán, que lo volvió pues una leyenda en el imaginario del narco mexicano y en el imaginario del narco internacional. ¿Qué es lo que estamos viendo? Es el cierre de un ciclo. El ciclo que le correspondió a Joaquín el Chapo Guzmán quizá es el ciclo más productivo del cártel de Sinaloa, una empresa neoliberal completamente. ¿Qué quiere decir esto? Que basaba su importancia y su expansión a partir de la captura del Estado, es decir, de la coalición y de la colusión y de la corrupción de las organizaciones de seguridad pública, militares incluso, que estaban encargadas pues de combatir el crimen organizado y el narcotráfico prohibido por ley. Es un delito federal que se persigue por ley, pero bueno, evidentemente la prohibición hizo que el negocio se encareciera. Al Chapo Guzmán le corresponde ser el segundo capo más famoso del cártel de Sinaloa a nivel internacional después de Rafael Caro Quintero. Rafael Caro Quintero es de la época de la marihuana y de la cocaína, es la época en donde empieza, digamos, a tomar fuerza esta idea, miren cómo nos ve la tachita, esta idea de que el crimen organizado es una organización transnacional y no solamente la leyenda de los rancheros mexicanos que llegan a Estados Unidos. Aquí aprovecho nada más para mandar saludos también a Mahahual, Quintana Roo, muchas gracias, a Hernán González, gracias, a Antonio Estrella y a Ana María Valle Sánchez, que te dicen bellísima, Anastasia, bellísima que eres y tranquilísima. Esta noche no se nos va a fugar la tacha, ¿verdad que no? En fin, el Chapo Guzmán representó la otra generación, la generación de la expansión globalizadora, la generación del Tratado de Libre Comercio, la generación de las drogas de diseño, la generación de los grandes laboratorios y los narcotúneles. Joaquín el Chapo Guzmán se hizo famoso también por ser uno de los narcotraficantes que construyó narcotúneles alrededor de la frontera entre México y Estados Unidos, no solamente para el trasiego de drogas, sino pues para la fuga. ¿Por qué los narcotúneles? Porque evidentemente se trataba de una persecución pactada, la persecución durante años, durante más de 25 años, tanto en Estados Unidos como en México, en contra de Joaquín Guzmán Loera, y eso lo han dicho muchos especialistas, muchos reporteros, muchos incluso novelistas, como Dan Winslow, que hizo una ficción en torno a Joaquín el Chapo Guzmán. Fue siempre una persecución pactada, pactada tanto con la DEA como con las fuerzas mexicanas encargadas supuestamente de combatir el crimen organizado. Mucho hubo de simulación en esta historia, porque todos los que saben de inteligencia policíaca y militar, pues dirían que al Chapo lo pudieron haber agarrado desde mucho antes de la detención, que algunos llaman detención pactada, en 2013, cuando estaba llegando el gobierno de Enrique Peña Nieto. La detención de 1993, la primera detención de Joaquín el Chapo Guzmán en la frontera entre México y Guatemala, pues marcaba el inicio de la leyenda, porque en ese momento, ubiquémonos en el 93, hace 26 años ya, el Chapo Guzmán no era la figura señera del narcotráfico mexicano. La figura más importante era Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, el que encabezaba, digamos, la organización criminal conocida como el Cártel de Juárez. Y el Chapo pues estaba en la disputa por el liderazgo del Cártel de Sinaloa, el cual fue conformado, digamos, o fue
ideado u organizado por uno de los cerebros más famosos del narcotráfico mexicano, llamado Miguel Ángel Félix Gallardo, detenido en la época de Carlos Salinas de Gortari, junto con otros capos. Rafael Caro Quintero, pues ya estaba detenido precisamente por presiones de Estados Unidos y de la Agencia Antidrogas de la DEA, a raíz de aquel asesinato de Enrique Camarena Salazar en 1985. No nos podemos perder esta línea del tiempo. Del 85 al 93, digamos que no hubo un capo hegemónico en México. Del 93 al 2001 es cuando empiezan a surgir otros grupos criminales que adquieren muchísima fuerza en el país, como el Cártel del Golfo, y luego su brazo armado, que fueron los Zetas, o los Beltrán Leiva, que fueron una manera de derivación del Cártel de Sinaloa, una enorme coalición empresarial. Cuando el Chapo está en la cárcel es cuando realmente adquiere una fuerza inusitada, porque las redes de complicidad política, económica y militar se expanden, y el verdadero consigliere de este cártel es Ismael El Mayo Zambada. Eso está en las series de Netflix, eso está en los libros, pero también tiene que ver con este proceso de transición del salinismo hacia el cedillismo. Pero el verdadero poder del Chapo Guzmán, y eso hay que decirlo con todas sus letras, ocurrió durante los dos sexenios panistas. El sexenio de Vicente Fox, a quien se le escapa, el Chapo Guzmán se le escapa en un carrito de lavandería del penal de máxima seguridad de Puente Grande, que a raíz de esa fuga fue conocido como Puerta Grande, y el gobierno de Felipe Calderón, ese mismo señor que anda gritoneando y reclamando seguridad pública y que está un día sí y otro también aprovechando el tema de la inseguridad y de la violencia que su gobierno generó y disparó de una manera terrible. En ese gobierno, en ese sexenio, con Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, es cuando Joaquín El Chapo Guzmán alcanza los niveles de leyenda internacional que hemos conocido durante estos últimos años. Nadie en su sano juicio se cree que durante 6 años no pudieron atrapar a Joaquín Guzmán Loera las fuerzas y el gobierno de Felipe Calderón, y mucho menos nadie en su sano juicio cree que el FBI, la CIA, la DEA, el ICE, las autoridades norteamericanas que siempre han tenido una presencia en México, no hayan podido localizar a Joaquín El Chapo Guzmán. Fue una alianza táctica con el Chapo para que el negocio siguiera. El negocio de la droga no solamente hace ricos a estos capos, hace rico a empresarios, a banqueros, a lavadores de dinero, a políticos, a dueños de las empresas pantalla, como hemos estado viendo en los últimos meses y en las últimas semanas. El verdadero declive de Joaquín Guzmán Loera inicia cuando es detenido ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto y cuando surge o emerge el cártel Jalisco Nueva Generación, que es ahora, digamos, la compañía criminal y transnacional más violenta y más preocupante para el Estado mexicano. Joaquín El Chapo Guzmán, ya hacia finales del sexenio de Enrique Peña Nieto, aún con la fuga y la recaptura, aún con esta historia, digamos, casi rosa, casi farandulesca de su encuentro con Kay del Castillo y con Champagne, pues ya no era realmente un personaje útil para los negocios del cártel. Cualquiera que sepa de la dinámica del crimen organizado entiende que un jefe del crimen organizado, mientras menos aparezca, mientras menos mediático se vuelva, es más importante. Es más importante porque le permite operar en la sombra, en la oscuridad. Y ya para entonces el Chapo pues era prácticamente una celebridad de las
páginas noticiosas, incluso de la revista Forbes, que lo ubicó como uno de los capos más ricos del mundo. En fin, el Chapo se vuelve un personaje incluso con mayor fama que Pablo Escobar Gaviria, aquel enorme, peligroso, sanguinario y famosísimo capo del narcotráfico colombiano. La leyenda de Guzmán Loera se convierte más bien en un show, en un espectáculo. Y la recaptura se realiza, a final de cuentas, con una buena asesoría de la DEA. Ahora que estamos viendo ya digamos, el declive o el ocaso del personaje, lo que tenemos que en realidad analizar es si el declive del personaje implicará el declive del cártel y de sus socios en México y en Estados Unidos. Es decir, si no se combate la impunidad que alimentó la violencia terrible que justificaba esta empresa criminal, a final de cuentas, la sentencia del Chapo será simple y sencillamente una vendetta del gobierno de Estados Unidos a un personaje que evidentemente cometió muchos delitos, que evidentemente fue pues la leyenda que justificó no solo las masacres que se hicieron en nombre del crimen o en nombre del combate al crimen organizado, sino los reacomodos del narco en el país. En fin, estoy viendo aquí sus comentarios. Dice que su hijo va a salir este año y se hará cargo del negocio, el hijo del Chapo. Yo creo que finalmente el gran negocio del cártel de Sinaloa no es encabezado por ninguno de los Guzmán, incluso no creo que sea encabezado solamente por el Mayo Zambada, es encabezado por una coalición de empresarios, políticos y ex jefes policíacos. En fin, dice, todo seguirá igual, Genaro solo cambian de capo, dice Zambada ahora es el fuerte, muchas gracias. Me están saludando desde Perú, José Luis Cuevas, muchas gracias, un gran viaje a Perú para ver a los hermanos de los medios públicos del Pacífico. Sun, gracias. Roberto Certuche, desde Monclova, le mando un saludo muy afectuoso también. Y como dice Consuelo Herrera y la lana, apa, Estados Unidos dice que van a confiscarle 12 mil millones de dólares a Joaquín El Chapo Guzmán. Si hallan las cuentas, pues sería fantástico, pero 12 mil millones de dólares no los controlaba solamente Joaquín Guzmán Loera. 12 mil millones de dólares es un cálculo que las autoridades norteamericanas hacen para derivar las ganancias que han tenido los narcotraficantes mexicanos llevando droga hacia Estados Unidos. Pero curiosamente no está el cálculo que los propios cárteles norteamericanos, distribuidores, vendedores, dealers en el territorio norteamericano han ganado durante estos años. El asunto es que el crimen organizado y el narcotráfico no es un tema solamente de México o de Estados Unidos. No se puede combatir un asunto así de manera unilateral y mucho menos solamente apostándole a la fuerza, a la represión policíaca, a los operativos militares, porque lo único que han hecho en 30 años es que el negocio se vuelva más rentable, porque la prohibición vuelve más rentable a la droga, más rentable la clandestinidad. Este es el asunto que a final de cuentas es importante y es necesario analizar a raíz de lo que hoy conocemos como la sentencia a El Chapo Guzmán. Muchas gracias a ustedes por haber escuchado este breve análisis con algo de historia. Y por cierto, no nos olvidemos que quien anda libre es Rafael Caro Quintero. Muchas gracias. Buenas noches.